Santiago 1, 19 al 27. Y es que en nuestra cultura guatemalteca, la lectura de la Biblia es uno de los hábitos menos desarrollados. De hecho, la lectura a nivel general, la comprensión lectora es uno de los desafíos que tenemos como guatemaltecos. Por ejemplo, cuando uno va por la Antigua caminando y ve a un norteamericano sentado, está leyendo algún libro. ¿Qué está haciendo un guatemalteco cuando uno pasa por el parque en la Antigua? En su celular. Y no leyendo algo. Entonces, vamos a encontrar en Santiago 1, 19 al 27 el desafío que nos deja Santiago para poder estudiar las Escrituras y sobre todo aplicarlas. Mis conclusiones después de leer Santiago capítulo 1 del 19 al 27 son las siguientes. La diferencia entre alguien culturalmente religioso y bíblicamente religioso es practicar la Biblia. Hoy quiero animarlos a ser religiosos en el sentido bíblico. Yo sé que en nuestra cultura decirle a alguien, tú eres religioso, es decirle, tú eres hipócrita, tú no estás haciendo lo que la Biblia dice. Pero en la Biblia, la palabra religioso realmente se enfoca en alguien que vive lo que cree. ¿Se acuerdan cuál es nuestra serie? Nuestra serie en Santiago se llama Fe, una fe viva. Y esta fe viva, si titulara Santiago 1 del 19 al 27, la llamaría la fe viva del religioso. Y vamos a estudiar un poco acerca de eso. Una de mis conclusiones también, estoy comenzando por el final de una vez. Si no aplicamos la Biblia a nuestra vida, nos volvemos religiosos culturales. Aquellos que sabemos mucho. No sé si alguna vez ustedes han ido a evangelizar a alguien y cuando lo evangelizan, esa persona les dice, yo iba antes a la iglesia, antes me congregaba. Algunos dicen, lo que ustedes me están diciendo yo lo sé mejor. ¿Qué es lo que le falta? Vivirlo. Es más, hay frases que decimos, eso ya me lo sé, lo que están enseñando hoy o lo que escuché en tal lugar, ya lo sé. A esa frase debería acompañarse también esta otra. ¿Ya lo estás viviendo? Una de mis conclusiones también de Santiago 1, 19 al 27 es que la verdadera religión es ocuparse de los más vulnerables. Si nuestra religiosidad no nos lleva a ocuparnos de los más vulnerables, entonces nos habremos convertido en religiosos culturales en vez de religiosos bíblicos. Es engañoso creer que por escuchar una enseñanza bíblica entonces ya es parte de nuestra vida. Por ejemplo, no sé si alguna vez, yo los miro a todos ustedes y sé que tal vez solo yo he tenido ese problema, pero no sé si alguna vez han querido bajar de peso. Y por ejemplo, yo me recuerdo hace muchos años que con mi esposa, y saludos a Rosana que va a estar viendo en la casa, yo quería acompañarla, había unos DVDs en ese entonces de Zumba, no sé si ustedes conocen Zumba, seguramente no, solo la marimba y el son, pero estaba la Zumba. Y entonces conseguimos la colección de videos de Zumba para bajar de peso. Así que yo los miraba, nunca lo hice, y yo los miraba. O sea, te puedes levantar a las 5 de la mañana a ver esos videos, ¿va a pasar algo? No, hasta que lo practiques. Entonces, es engañoso creer que porque ya escuché algo, una enseñanza, ya es parte de mi vida. Y no es así hasta que lo estés practicando. Esas son las conclusiones a las que llegué después de leer Santiago capítulo 1 del versículo 18 al 19 y espero poder explicar esto para que ustedes también puedan llegar a algunas conclusiones. Así que la semana pasada teníamos al pastor Harold contándonos, hablándonos, explicándonos, predicándonos Santiago capítulo 1 del versículo 1 al 18. Y quiero comenzar en el 18 porque es el contexto para lo que quiero predicar hoy. Así que el 18, Santiago capítulo 1, versículo 18 dice así: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Santiago nos está diciendo en el versículo 18 que lo mejor de Dios no son sus bendiciones, no son las cosas que nos dan, sino el habernos hecho sus criaturas, el habernos hecho nacer para Él. Y nos hizo nacer a través de su palabra, y es a través de esa palabra que nosotros podemos seguir creciendo. Alguien dijo que Dios nos hizo nacer por su voluntad del vientre de nuestras madres, pero es más importante aún que nos hizo nacer de nuevo a través de su palabra. Y esta palabra en Santiago se traduce como logos. Y logos, ¿se acuerdan?
es lo que Juan 1:1 dice acerca de Cristo. Jesús es el Logos, es la palabra encarnada. Entonces, Dios decide que nazcamos de nuevo para Él, a través de su palabra. Ahora, del versículo 18, del 19 al 27, vamos a encontrar lo que necesitamos para desarrollarnos, para crecer, para avanzar. Entonces, yo encuentro el 18 como la bisagra entre lo que nos estaban predicando la semana pasada y lo que Santiago va a explicar ahora. Lo curioso con Santiago es que él desarrolla ciertos temas y luego introduce otros mientras va hablando. Y es lo que vamos a encontrar acá, porque empieza a hablar de la lengua, pero lo desarrolla hasta el capítulo 3, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que es a través de su palabra entonces que no solo nacemos de nuevo, sino que nos desarrollamos. Nuestras vidas son restauradas, maduramos. Por eso es determinante que apliquemos la Biblia a nuestra vida diaria. Para aplicar la Biblia en nuestra vida diaria, primero necesitamos el versículo 19 que dice que debemos recibir la palabra de Dios. Y el versículo 19 dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Voy a leer hasta el 21. Pues la ira humana no produce vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Entonces, en el versículo, les leí el versículo 19 hasta el 21. Me gusta cómo Santiago comienza el 19, porque dice, mis queridos hermanos, dice en la NBI, yo creo que les leí la Reina Valera, pero dice, mis queridos hermanos. Y me gusta mucho porque esta palabra queridos o amados significa la forma en que Dios ama a Cristo. Lo que les está diciendo es, yo los amo y por eso les quiero recordar lo siguiente. Qué inspirador para mí poder saber que alguien te ama tanto que te va a recordar lo que ya sabes. Porque lo que está acá no es que no lo sepamos. Porque ¿quién de nosotros no sabe que debe aplicar la Biblia? Todos lo sabemos, pero aquí hay un recordatorio amoroso de Santiago. Y de hecho, Santiago es el ejemplo de alguien que ha sido transformado por el Logos, por Cristo, por la palabra viva. Porque si leemos Santiago 1:1, y solo quiero retomar esto, Santiago, siervo de Dios, ¿y de quién más? ¿Se acuerdan que el pastor Harold nos decía que Santiago fue el medio hermano de Cristo? Y entonces, cuando leemos la Biblia encontramos que la familia de Cristo no creía en Cristo, pero a estas alturas Santiago ya es una columna de liderazgo, y es un líder en la iglesia en Jerusalén, según Hechos 15. Entonces vemos a alguien que ha sido cambiado y transformado. Para mí Santiago es como ese amigo que te dice, si no veo que lo estás haciendo, no te creo. Ese es Santiago. Él es muy, muy práctico. Entonces, el versículo 19, una vez más, mis queridos hermanos, tengan presente esto, que no se les olvide lo que ustedes ya saben. Todos, y esa palabra, todos, habla de todo ser humano, cada ser viviente, pero específicamente las personas que están escuchando esta carta, porque en ese tiempo se leían. Todos deben estar listos, ¿para qué? Para escuchar. En el versículo 21 nos dicen qué debemos escuchar y se refiere a la palabra de Dios. De hecho, el versículo 18 de una vez nos dice que es la palabra de Dios. No solo es escuchar a alguien, es escuchar la palabra. Y esto no es nuevo para nosotros. Dice, todos, cada uno de ustedes deben estar listos. ¿Para qué? Esa palabra listos es ser rápidos. Aquí en Guatemala diríamos ser pilas para algo, para escuchar. Y es que escuchar es un arte. No sé si les ha pasado a ustedes que cierto día están platicando con alguien y le dicen, mira, tengo este problema. Y esa persona les dice, eso no es nada, yo tengo 2 problemas que son más graves que los que vos tenés. ¿Será que los está escuchando? A veces llegas con alguien y le platicas a alguien algo y te dice, y te empieza a platicar un montón de cosas de su vida. ¿Será que te está escuchando? De hecho, hay algunos que no escuchan, solo están ya pensando cómo responder, pero no están escuchando lo que estás diciendo. No sé si les ha pasado estar en uno o en otro lado. Pero la idea de esta palabra escuchar es entender. ¿Estás entendiendo la palabra de Dios? ¿Estás entendiendo lo que te están enseñando?
Y uno de los hábitos que nos cuesta a nosotros es escuchar. Otro hábito que creo que ya veo en algunos de ustedes es apuntar, es anotar. No sé si mis errores o anotar lo que a ustedes les llama la atención, pero ahí puedo ir anotando, porque se nos olvida. Por ejemplo, la semana pasada que el pastor Harold estaba diciendo, ¿cómo se llama la serie que terminamos recientemente? Yo prediqué y se me olvidó cómo se llamaba la serie. Se nos olvida, tenemos que ir anotando. Y si yo sé que algunos de ustedes tienen una mente maravillosa, se les queda. A veces creo que las mujeres tienen ese don, porque son un poco más rencorosas que los hombres. A veces. Y se les quedan las cosas. Pero con la palabra de Dios se nos olvida. No sé por qué. Pero se nos olvida. Entonces lo que está diciendo Santiago es, hace un contraste. Si ustedes leen el 19, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos. ¿Para qué? Para hablar y para enojarse. Hay un contraste entre ser rápido para algo y ser lento para otra cosa. ¿Para qué debemos ser rápidos? Para escuchar. ¿Cuesta escuchar? Una de las preguntas que hago a veces cuando estoy escuchando a alguien es, ¿esto es lo que me estás diciendo? Y le repito lo que me acaba de decir para saber si es lo que me dijo. Y muchas veces me dicen, no, eso no te estoy diciendo, nada que ver. Y entonces empiezan a decir otra cosa. Entonces sé que los estoy entendiendo. Es determinante escuchar la palabra de Dios, entenderla. De lo contrario, nada va a cambiar. Yo les aseguro que en estos momentos, en todo nuestro país, hay muchos servicios ahorita. Muchas personas están escuchando la palabra de Dios en estos momentos. La pregunta es, ¿lo vamos a aplicar mañana lunes? ¿O no lo estamos entendiendo? Escuchar la palabra entonces, lo que Santiago dice es eso, escuchen, entiendan la palabra de Dios. Estos obstáculos que no nos permiten entender la palabra de Dios. Y lo primero que dice Santiago es que debemos ser lentos para hablar, porque uno de los obstáculos es que el que está hablando no está escuchando. Es lo que está diciendo Santiago. O sea, estoy respondiendo, estoy hablando, entonces no te estoy escuchando. Y luego dice ser lentos para airarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. No nos permite escuchar la palabra de Dios. ¿Alguna vez han discutido entre ustedes? Cuando estás enojado, ¿será que estás escuchando lo que la otra persona está diciendo? ¿Qué estás pensando 2, 3 veces, 3 respuestas de un solo? Los que estamos casados entendemos, creo yo, un poco más de eso. Y los que son novios también ya están entrando en la materia. Los que son solteros, pues con su familia, con sus hermanos, ¿por qué estás usando mi suéter? ¿Por qué estás usando mi cepillo de dientes? ¿Qué sé yo? Al final siempre hay discusiones entre los hermanos. La cuestión es que si estás molesto, no estás escuchando. No estás escuchando, no lo haces. Estás realmente, está como cuando te quieren dar algo, pero tenés la mano de esta forma, no vas a recibir nada. Entonces el enojo humano, dice, no produce la vida justa, la rectitud que Dios desea. No nos permite escuchar la palabra de Dios. Entonces hay 2 obstáculos que mencionan en el versículo 19. Primero nos dice, pilas para escuchar, pilas para entender. Mi pregunta es, ¿qué necesitamos para entender la palabra de Dios? Quizás es sentarnos y leer una y otra vez en diferentes versiones. Quizás necesitemos comprar un diccionario de griego o hebreo para saber qué significan esas palabras, no lo sé. El punto es quizás platicar con otros, estar en los estudios bíblicos. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Por ejemplo, uno de los versículos que se repitió esta semana para mí en diferentes fuentes fue Jeremías, que dice, Dios dice, ustedes me han abandonado a mí, yo que soy la fuente de agua viva, y me han cambiado por cisternas rotas. Lo encontré 2 veces, yo dije, Dios, ¿qué me estás diciendo? Porque cuando algo se repite, creo que hay algo que Dios está diciendo. Y entonces pensé que muchas veces nos mantenemos con esa sed, porque en vez de ir a agua viva, y no hablo de acá, en vez de ir al agua viva, vamos a las cisternas rotas que no nos van a saciar. Y creo que todos tenemos ese desafío de tener cisternas rotas, a donde vamos cuando estamos afligidos, a donde vamos cuando no tenemos paz, en vez de ir a la palabra de Dios, porque cuando estamos afligidos, ¿cómo cuesta, verdad, ir a la Biblia,
abrirla y buscar consuelo. Cuesta, es difícil, pero es justamente donde está el agua viva, cuando estamos orando y estamos buscando de Dios. Entonces, los dos obstáculos que dice Santiago en el primer versículo es que seamos lentos para hablar y para enojarse. El versículo 20, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. El versículo 21 nos habla de desechar dos cosas. Toda inmundicia, inmundicia significa impureza, inmundicia, suciedad, contaminación moral, cambien su estilo de vida anterior. Es triste cuando regresamos a nuestro estilo de vida anterior pecaminoso y en vez de estar en Cristo volvemos a ese estilo de vida. Es lo que está diciendo Santiago: desechen, quiten de ustedes. Y luego dice abundancia de malicia. Está leyendo el versículo 21. Esa abundancia significa desbordamiento. ¿De qué? De iniquidad, maldad, malicia, sentimientos detestables. Santiago lo que está diciendo es que él desea que los que están escuchando esta carta se quiten la inmundicia interna y el mal externo. Les ordena que se despojen del mal que prevalece a su alrededor y que los influencia. Para hacer esto en términos prácticos, lo más difícil que creo yo para una comunidad de fe, una comunidad cristiana, es algo que se llama rendición de cuentas. Es bien difícil, porque abrir tu corazón para decirle a alguien: mira, estos son mis pecados, cuesta. De hecho, nosotros al principio estábamos haciéndolo más y más y más, y ahorita nos hemos detenido. Pero creo que necesitamos rendir cuentas, es decir, que la gente sepa cómo estamos realmente. Vean que tienen a la par de ustedes. Solo vean el rostro. ¿Con qué está luchando esa persona? No lo sé. Solo el Nito no está luchando. Pero si miras al otro lado, vas a encontrar a personas que necesitamos. Ahora, lo primero que dice Santiago entonces es: escuchen, entiendan la palabra de Dios. En vez de tener excusas para no escuchar y entender, sean rápidos para entender la palabra de Dios. Es lo que está diciendo Santiago del versículo 19 al 21. Porque algo que también interrumpe nuestro escuchar y entender es el pecado. Deshacerte de todo aquello que ensucia tu alma, sea interno o externo, para que no estorbe el recibir la palabra, es necesario. Nuestra vida desborda lo que lleva adentro. Por eso a veces bromeamos medio en serio con los patojos, a veces en el colegio cuando escuchamos que están hablando palabras obscenas, porque les decimos: estás desbordando lo que tenés adentro, porque realmente desbordamos lo que hay adentro de nosotros. Podemos escuchar grandes verdades bíblicas, pero no las vamos a poder vivir porque estamos llenos del mundo, llenos de pecado, llenos de corrupción, impureza. Todos nosotros conocemos cuáles son nuestras impurezas, cuáles son nuestros pecados. De hecho, el salmista, lo que leyó Gama hoy, uno de los versículos que leyó Gama en el Salmo 19 es que Dios demuestre aquellos pecados de los cuales no sos consciente. Y esa es muy buena oración. ¿Cuáles son los pecados que yo no soy consciente? Porque seguramente todos los demás ya son conscientes de ese pecado que yo tengo, pero yo no. Pero cuando rendimos cuentas y volvemos a eso, eso nos ayuda a estar al día. El pecado daña nuestra recepción de la palabra. Es triste escuchar cómo podemos escuchar ahorita la palabra de Dios y al salir vivir como si nada ha pasado. Yo creo que todos hemos experimentado eso. Estoy escuchando la palabra de Dios, pero no me hace clic ahí adentro, no me ayuda, no me quebranta. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantó un versículo en la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que un versículo en la Biblia te cortó como espada de dos filos? Hoy en día alguien decía que ya no tenemos espada de dos filos, pero tal vez como cuando un cirujano corta a alguien en una operación, sí, un bisturí. La palabra es como un bisturí que va a cortar, te va a mostrar dónde estás mal para que corrijas. Y obviamente no todo se trata del pecado, pero según Santiago capítulo 1, versículo 21, nos puede interrumpir a la hora de recibir la palabra de Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Estamos acá todavía? Entonces, la palabra clave del versículo 19 al 21 es escuchar. Y escuchar significa entender. ¿Estamos entendiendo la palabra de Dios?
Y vamos al siguiente punto, al versículo 21. Del versículo 21, todavía estoy en el versículo 21, todavía estoy en el primer punto, solo tengo 2. Entonces, el versículo 21, solo les leí la mitad, porque dice, por esto, despójense, quítense de toda inmundicia, de la maldad que tanto abunda. ¿Con qué propósito? Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Esta segunda parte del versículo me interesa. Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Es decir, la palabra de Dios ya te salvó porque ya está dentro de ti, ya creíste en Cristo, que es la palabra viva. Hay una palabra sembrada acá que va a hacer que nuestra vida sea restaurada. La cuestión acá es que debemos recibirla con humildad. Cuando leí esta parte me fue un poco chocante para mí, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo siendo cristiano, yo estudiando la Biblia, no sea manso para recibir la palabra de Dios? Y esa palabra manso significa que no, que reciba la palabra de Dios dócilmente, que no esté luchando contra la palabra de Dios, que solo la reciba. Porque qué genial sería, no, para los que somos papás, qué genial sería que nuestros hijos dijeran sí y obedecieran a todo lo que les decimos. Obviamente nada fuera del evangelio, ¿va? Pero que les dijéramos, ¿puedes limpiar tu cuarto? Y los hijos dijeran, con mucho gusto. Saludos a Zoe, que seguramente está bien. Y que nuestros hijos pudieran decir, sí, lo hago. Sería genial. Pero ¿no les parece a ustedes que muchas veces leemos algo en la Biblia, ya sabemos que hay que hacer, pero no lo hacemos? Luchamos contra ese versículo, porque a veces quisiéramos que ciertos versículos sacarlos de ahí. ¿Por qué está esto aquí en la Biblia? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y por esa razón, cuando leí esta parte que dice con mansedumbre, recibir la palabra de Dios con mansedumbre, de cierta forma me dolió porque sé que muchas veces no somos mansos. De hecho, Jesús fue manso. La idea de mansedumbre no es alguien que sea débil, no es alguien que no tenga poder o capacidad, es alguien que sí tiene capacidad, sí tiene poder, sí tiene fuerza, pero aún así decide ceder. En otras palabras, cedamos a la palabra de Dios. Si la Biblia dice algo y ya lo entendiste que dice eso, ¿qué corresponde hacer? Practicarlo. Estábamos hablando con algunas personas acerca de la Biblia y nos topamos con estos desafíos porque ¿cómo es posible que uno, siendo hijo de Dios, le diga no a Dios? Es decir, no sea manso para recibir la palabra de Dios. Y es que esa palabra ya está dentro de nosotros. Y es ahí cuando surge este engaño que les hablaba al principio, que a veces creemos que por escuchar algo ya es parte de nuestra vida y no es así. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado que 30 minutos diarios de ejercicio es saludable? Levanten su mano. ¿Quiénes de ustedes han escuchado que 30 minutos de ejercicio diario son saludables? Y es necesario. Va. ¿Quiénes lo estamos practicando? 30 minutos de ejercicio. ¿Quiénes hemos escuchado que, por ejemplo, que ofrendar es bueno o es bíblico? ¿Cuántos estamos ofrendando? ¿Cuántos hemos escuchado que orar es el oxígeno del cristiano? ¿Cuántos hemos oído que orar es hablar con Dios? ¿Y cuántos estamos orando? ¿Cuántos estamos leyendo la Biblia? ¿Cuántos estamos haciendo lo que Dios dice? Y sé que lo han escuchado muchas veces, hasta yo lo he mencionado, pero es que Guatemala abunda en cristianos. Hay muchas iglesias, hay más de 40,000 iglesias evangélicas en todo Guatemala. Más de 40,000 iglesias. Pero no se nota. ¿Por qué? Porque todos los domingos escuchamos algo y lo dejamos acá y nos vamos y no lo usamos el lunes. Muchas veces es culpa de los que lo exponemos. Es cierto, muchas veces es nuestra responsabilidad porque no exponemos lo que dice aquí. Pero algunas veces, o tal vez 50-50, es culpa de todos los demás. Porque no asumimos nuestra responsabilidad de practicar.
Porque ¿cómo vas a practicar escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo te vas a exponer esta semana a la palabra de Dios? ¿Y cómo lo vas a recibir? ¿Hay alguna parte de la Biblia que no estés recibiendo con mansedumbre? ¿Hay alguna parte de la Biblia que estás rechazando? Porque lo siguiente que dice es que si recibimos con mansedumbre, dice el versículo 21, la palabra implantada, que ya está sembrada, cultivada en nosotros, la cual tiene poder para salvarles la vida. Y esta palabra salvar no solo es de llevarte al cielo, es de restaurar tu vida. ¿Cuántos de nosotros sabemos que necesitamos ser restaurados? Por alguna razón en nuestra cultura guatemalteca hemos dividido la vida en dos. Nuestra vida espiritual, sagrada, que es acá, y nuestra vida secular, que es donde disminuye o no está la autoridad de Dios. Y entonces decimos, bueno, tengo mi trabajo secular y tengo mi ministerio. Algunos dicen, bueno, todo lo que hago para Dios dentro de la iglesia es sagrado, y todo lo que hago fuera es para mí, es secular, ahí Dios no tiene nada que ver. Y no, eso no es así. Para que la Biblia va restaurando tu mente, tu vida. Hay un versículo en Corintios que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y de ahí los reformadores, y justamente cantamos hoy el himno de la Reforma, de algo que escribió Martín Lutero. Ellos tenían una idea que se llama corandeo, que está en la Biblia, no literal, pero el sentido es que vivimos en la presencia de Dios. O sea, que todo lo que hagamos está delante de la presencia de Dios. Entonces no tengo una vida sagrada y una secular. Todo es sagrado, porque estás delante de la presencia de Dios las 24 horas, los 7 días a la semana. Y digo esto porque quizás hay áreas de nuestra vida que no han sido restauradas porque no hemos recibido con mansedumbre la palabra de Dios. No sé si ustedes se sienten identificados. Yo sé que tengo áreas que sigo luchando. A veces son las áreas emocionales, porque siento tristeza y digo, hoy no me baño, hoy no como, hoy no salgo a correr. Pero en vez de llevar eso a Cristo, es decir, Cristo, estoy triste por esto, reconozco porque estoy triste, lo entrego a Cristo, veo qué dice la Biblia acerca del asunto que me da esa tristeza y entonces Dios va renovando mis emociones. Vivimos en un mundo roto, pero Dios puede restaurar nuestras vidas, pero lo va a hacer a través de su palabra. Ese es el camino. Y entonces hemos visto esto, ya vamos a ir al último punto. Del versículo 19 al 21 nos damos cuenta que Santiago nos habla acerca de recibir la palabra, de entenderla, de escucharla. Pero del versículo 22 al 24 dice Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra. O sea, ¿ya la están escuchando? Qué bueno. Los felicito. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Si no aplicas la Biblia, te estás engañando. Si no practicas lo que dice la Biblia, te estás engañando y tu vida no va a ser restaurada, no vas a crecer en la relación con Dios, no vas a crecer en el propósito y el llamado que Dios te está haciendo. El versículo 23, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, y aquí viene una ilustración, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse ahí se olvida enseguida de cómo es. Entonces, ¿quiénes de ustedes se vieron en el espejo hoy en la mañana, antes de venir? Vean al que está a la par de ustedes, creo que ahí se ve quién se vio el espejo, quién no. Pero entonces, dicen que realmente no es vidrio, sino que eran espejos, llamémosles como un protoespejo, estaban empezando a ver los espejos, pero dicen que los espejos en ese entonces eran como ciertas cosas o artefactos que estaban en el suelo, como sobre las mesas, y las mesas eran bajitas, y habían ciertas cosas, quizás veamos como la batería, usemos eso de ejemplo, básicamente no te vas a ver al 100% ahí, pero al ver tu reflejo, solo lograbas ver ciertas cosas y luego te ibas. Pero nos pasa lo mismo hoy en día con los espejos, porque miran su rostro y ¿qué pasa después cuando se van? Te olvidas.
cómo estabas. Es más, cuando te miras al espejo, miras los desperfectos que tenés, te empiezas a peinar más. Si tenés mocos, te los quitas o te los comes, pero los haces a un lado. Si tenés cheles, pues te los quitas, te lavas la cara y haces pequeños cambios. Es lo que está diciendo acá. Hay pequeños cambios que vas haciendo porque los estás viendo mientras estás poniendo atención en la ley, dice acá. Pero hay algo muy específico que dice el versículo 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, repito, pero quien se fija atentamente, esto requiere atención, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, ¿por qué muchas veces no recibimos la bendición que Dios nos quiere dar? Porque no estamos en la palabra de Dios. Y uno de los desafíos acá es poner atención. Y hoy en día es más difícil. No sé cómo era antes, pero hoy en día es más difícil. ¿Saben por qué? Permítanme a ver si logro sacar. Vamos a ver. Por esto. Es más, muchas veces cuando nos levantamos antes de abrir nuestra Biblia, ¿qué hacemos? Vamos de una vez a las redes sociales y ver si el mundo ha existido sin nosotros. ¿Qué ha pasado? Si puede existir sin nosotros. Cuesta apagar la radio, cuesta cerrar la compu, cuesta dejar el celular a un lado para poner atención. Y hoy no tenemos muchos adolescentes acá, pero creo que es más difícil para los adolescentes hoy en día porque hay redes sociales donde ya solo 15 segundos dura un video, menos de 15 segundos, y están cambiando cada poco. Entonces, un video, por ejemplo, en YouTube, es muy largo, de 5 minutos, 10 minutos. Anteriormente los videos duraban 1 hora 20, ciertas conferencias. Hoy uno mira un video de 30 minutos y dice, pues, muy largo, demasiado largo. Antes las series, por ejemplo, en televisión, duraban 1 hora más o menos, 170 capítulos, más de 300 capítulos, Betty la Fea, por ejemplo. Creo, sí, más de 300, creo, más o menos, por ahí ustedes me corregirán. Ciertas novelas que duraban más de 300 capítulos. Hoy en día, ¿cuánto duran? 8 capítulos. 8 capítulos. De 1 hora. 8 capítulos. ¿Sí? Porque nuestra atención ha disminuido. Es más, hay ciertas conferencias que son, ¿cómo se llaman? TED Talk. Algo así. Lo que dijo Israel. Que antes duraban 18 minutos. Ahora los bajaron a 12 minutos. ¿Por qué? Porque nuestra atención ya bajó. Y las generaciones que vienen es peor aún. Por esa razón, yo sé que cuando estoy hablando con un adolescente y lo miro a los ojos y tiene una vista perdida, ya no me está escuchando. No sé si les ha pasado que están hablando con alguien y se queda así. Cuando se quedan así, yo les empiezo a decir tonterías. Y no se dan cuenta porque no me están escuchando. Practiquen alguna vez. Entonces, es determinante fijar la atención en la ley perfecta, en la Biblia. Y sé que es un desafío, pero si hacemos eso y perseveramos, vamos a ser bendecidos. Y creo que la bendición más grande no son las cosas que Dios puede darnos, sino conocerlo más a Él. Las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado es que ya somos sus hijos, ya somos sus criaturas, ya somos parte de su familia. Es lo que dice el versículo 18. Somos los mejores frutos de su creación. Ya nos hizo parte de lo que Él está haciendo en este mundo. Entonces, el versículo 26 al 27 para terminar. Aquí es donde enfatizo la palabra religión. Y es que la religiosidad hoy en día en nuestra cultura es mal vista. Cuando te dicen tú eres religioso, te están diciendo básicamente que eres un hipócrita. Pero en la Biblia es distinto. Dice el versículo 26. Si alguien se cree
religioso, pero no le pone freno a su lengua. ¿A qué hay que ponerle freno, dice? La lengua. De hecho, repito, lo que hace Santiago es introducir ciertos temas que luego va a desarrollar. En el capítulo 3 va a desarrollar la lengua, el tema de la lengua. Entonces, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. En el capítulo 3, seguramente alguien más va a predicar esta parte, algo que cuesta dominar, que es la lengua, lo que decimos. Y es más, eso interrumpe muchas veces lo que entendemos de la Biblia. Pero si seguimos leyendo, para terminar, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, lo que está diciendo aquí Santiago es que el religioso, el verdadero religioso, el religioso bíblico, se ocupa de los más vulnerables. Si vamos a practicar, querida iglesia, la Biblia nos corresponde ocuparnos de los más vulnerables. Nos corresponde ocuparnos muchas veces de las personas que tenemos alrededor nuestra. Pero sé que ya sea tanto aquí en la comunidad, en la colonia Puerto Rico, o allá en Chimaltenango, o allá en San Martín, o en otras partes, hay personas vulnerables. Y la iglesia ha avanzado más cuando se ocupa de las personas vulnerables. Cuando leemos la historia de la iglesia creció porque se ocupó de las personas vulnerables. Y es lo que necesitamos. Ocuparnos de lo que Dios dice, porque de hecho es un mandamiento. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender. La Reina Valera no dice atender, dice visitar. Y esa palabra visitar dice David Platt en su libro Contracultura, que se refiere a cuando Dios descendía a ayudar a su pueblo. De esa manera la iglesia hoy debe ayudar a las comunidades. Entonces, termino con lo que comencé, con mis conclusiones. Comencé con esta letra de una canción que algunos han escuchado, me imagino que algunos no. Pero, ¿qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que Santiago nos está diciendo es eso. Santiago te está diciendo, hermano, ¿qué haces leyendo la Biblia todo el día? Ponla en práctica. No es que no la leas, ponla en práctica. Parte de esta canción también dice, habla de una tal doña Carlota, no sé si se acuerdan de la letra. Yo a lo lejos, así como cuando lo escuché en la camioneta, decía, doña Carlota era la más religiosa del lugar, no dice así, pero más o menos, era la más religiosa de la cuadra y me pinchó más de 1000 pelotas, algo así decía. El punto es, mis queridos hermanos en Cristo, que sí hay que leer la Biblia, pero si llegamos a un punto en el que no la estamos practicando, este dicho es para nosotros: ¿qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Porque si no la estás leyendo, entonces ¿qué haces, hermano, haciendo otra cosa que no es leer la Biblia? Lo que ahí está escrito se resume en amor, y es lo que dice Santiago. Ocúpense de los más vulnerables. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Necesitamos traducir la fe viva en acciones de lunes a domingo. Si no aplicamos la Biblia en nuestra vida, nos volvemos religiosos culturales. ¿Quién es el religioso cultural? Si ustedes hablan con un borracho allá afuera, y les aseguro que hay muchos, algunos de ellos van a decir, yo era evangélico, yo era pastor, dicen algunos, no sé si se han topado, también nos hemos topado, yo era pastor y predicaba, decían algunos. Pero pasó algo en su vida, fue tan catastrófico, tan doloroso, que abandonaron la fe y se fueron. Entonces, la diferencia entre alguien culturalmente religioso y bíblicamente religioso es practicar la Biblia. Cuando ustedes hablan con un borracho, entonces allá afuera, les van a decir que creen en Dios. Me llamó la atención algo que leí esta semana.
Este autor decía que cuando escucha que alguien dice, yo no creo en Dios, él le responde, seguramente yo tampoco creo en ese Dios en el que tú no crees. Para mí fue un boom, porque eso te da la pauta para conversar acerca de ese Dios al que él no cree. En fin, la verdadera religión entonces es ocuparse de los más vulnerables. Si nuestra religiosidad no nos lleva a ocuparnos de los más vulnerables, entonces nos habremos convertido en religiosos culturales. En mis tiempos les decíamos religiosos nominales. Alguien que dice que es cristiano, pero en realidad no lo es. Y yo he sido también de esos tipos de cristianos. También he sido del tipo que no lee, y he sido del tipo que sí lee y no aplica, pero el reto que nos deja Santiago es apliquemos lo que entendemos. Y una vez más, es engañoso creer que por escuchar una enseñanza bíblica entonces ya es parte de nuestra vida. Los principios bíblicos se hacen parte de nuestra vida cuando los practicamos. Y así como dice entonces Santiago, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Apliquemos la Biblia. Pónganse de pie, por favor, vamos a terminar. Mi responsabilidad y labor queda acá con Santiago 1, 19, 27. Y nuestra labor, todos los que estamos acá, es practicarlo, es leer la Biblia, meditarla. Si ustedes han estado preocupados o enamorados, saben meditar. Porque estar enamorado es que tenés a esa persona en tu cabeza, viene una y otra vez. Y la preocupación también, una y otra vez. Meditar en un versículo de la Biblia es así. Pensás una y otra vez. Lo que ha estado en mi mente es de Jeremías. Ustedes me han abandonado, yo que soy fuente de agua viva, por cisternas rotas. Y pienso en eso, ¿cuáles son mis cisternas rotas? ¿Qué cosas dónde estoy buscando saciarme? ¿Por qué sigo con sed? Porque no estoy en la fuente de agua viva, estoy en esta fuente de cisternas rotas. Y eso es meditar, estamos pensando que esta semana podamos meditar, podamos aplicar lo que entendemos de la Biblia. Así que, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Sin duda es un reto para todos nosotros poder aplicarla, poder entenderla. Sé que hay partes de la Biblia que son muy difíciles, pero hay otras partes que solo es de aplicarla. Amar a Dios, amar al prójimo, ayudar a los más vulnerables, poner atención a tu palabra. Y creo que lo que has estado enfatizando esta semana para mí, ir a la fuente de agua viva, saciarme en Cristo y dejar a un lado el engaño de que hay otro manantial que me va a saciar cuando solo es Cristo, cuando solo Él tiene esas palabras de vida eterna. Señor, no sé cómo están mis hermanos hoy, si están buscando en cisternas rotas y no se han dado cuenta que ahí no van a encontrar satisfacción, van a seguir sedientos. Si hay alguien que está buscando en donde no es, que esta semana pueda darse cuenta de que necesita regresar a la fuente de agua viva que eres tú. No queremos vivir sedientos, no queremos vivir vacíos, o sentirnos solos, o sentir que la vida no tiene sentido, pero cuando nos alejamos de la Biblia, cuando ya no es la Biblia la fuente de nuestra vida, entonces empezamos a tener sed. Y una vez más repito esto, para todos nosotros, Señor, si tenemos sed, es porque no nos estamos saciando en tu palabra. Si nuestra vida no ha sido restaurada y cada vez pecamos más, es porque no estamos profundizando en tu palabra. Y como decía Santiago, tú nos hiciste nacer para ti. Y la mayor bendición no son las cosas que nos estás dando, no son las bendiciones que nos estás dando, sino conocerte a ti. Tú, que eres la mayor riqueza que podamos desear. Gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a practicarla en esta semana. En nombre de Cristo, amén. ¿Pueden sentarse? Muchas gracias por el tiempo.